estimados hermanos, paz y bien. Vamos a retomar la historia de San Francisco Solano, especialmente cuando ardía de amor y en su celo apostólico, pues predicaba en plazas, predicaba en todo lugar como apóstol de América, pero especialmente en una prédica, sermón que se decía en esos tiempos virreinales, que predicó a Lima, lo hizo en la Plaza Mayor. Y en esta prédica a Lima, lo que resaltó en forma muy contundente, porque la diferencia entre los misioneros de aquellas épocas hasta los del siglo pasado, pues es que eran bastante expresivos y a la vez también eran muy concretos en ser profetas de su tiempo. Y esto es algo muy importante que debemos rescatar también, ser profetas de su tiempo, anunciar el Evangelio, pero también denunciar todo aquello que vaya contra el Evangelio, todo aquello que no sea Evangelio, sino una confusión del Evangelio. Y es eso lo que hizo Francisco Solano en la Plaza Mayor, que decían que cuando se dirigía hacia la Plaza Mayor, parecía que era tanto su ardor por proclamar la palabra de Dios y comunicar lo que le decía Dios para que cambie Lima, una Lima virreinal que había desbordado totalmente pues todos los parámetros, y lo dice especialmente en el plano de la lujuria, en el plano de las relaciones interpersonales, en el plano de también, pues evidentemente, el temor de Dios que debía tener. Y entonces, pues ya no se cumplía el amaos los unos a los otros. Por eso vamos a ver esta secuencia del sermón que convirtió a Lima en tiempos virreinales con San Francisco Solano. En el tiempo del virrey Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco, a la media tarde del 21 de diciembre de 1604, en la ciudad de los Reyes, salió de la recolección de Nuestra Señora de los Ángeles el padre Fray Francisco Solano para predicar en la plaza principal o Cuatro Calles, como otros denominaban. Andaba tan deprisa, arrebatado de espíritu, que parecía que quería volar. Escucha lo que yo te voy a decir, porque hoy día puede causarte una gran calamidad que puede ocurrirte en tu ciudad, en tus pueblos y comunidades, producto de los pecados y corrupciones que has podido sufrir. Y ahora he venido para anunciarte que te arrepientes de los pecados, porque Dios es amor, como lo dice el Evangelio de Juan el Evangelista. No permitiré que haya más calamidades. No voy a permitir más que ocurran pecados, porque solamente depende de ti, del amor de Dios nacida de este Jesús que ha venido para salvarte de los pecados y de la cual tú lo has aborrecido. Y como decía el Padre San Francisco, el amor no es amado. No permitas que porque no lo amas y porque no quieres la Eucaristía ni el amor de María,
puedas sentir el peso de la ira de un Dios que solamente quiere amarte y apreciarte. Mira lo que sucedió en Arequipa. Hace días tuvo terribles terremotos y calamidades y desastres, producto de su mal comportamiento. Y no quisiera que vuelva a pasar contigo si puedes cambiar y mejorarte. Por eso hoy día te lo pido, arrepiéntate para que puedas tener la fuerza de un Dios que quiere nacer contigo y pasar para la gloria. Si yo pongo este Cristo sobre la tierra, no para que no se permita de que Él pueda castigar más en su ira. Lima, escucha. Perú, escucha. Porque Dios lo que quiere es fraternidad, amor, paz y bien como Él lo desea. Pero no permitas que por tus errores y por tus malos tratos con la gente, con la creación, pueda causarte dolores y penas, pestes y enfermedades y pandemias, porque tú no quieres entender y que en tu enfermedad causes contagios para los demás. Escucha el Evangelio, escucha a los sacerdotes, escucha a las religiosas, catequistas que entregan su vida para mostrarnos la fuerza de que el amor proviene de la cruz y proviene de la fe en que todo lo puede, en que todo lo siente. Por eso te pido, Lima, cambia, recurre al sacramento de la confesión. Que en este día, si hay terremotos, calamidades, es por tres cosas fuertes que está sucediendo: la vanidad, la corrupción, la ambición. Pero puedo agregar una: el poder, que quiere machacar a todo pobre. No se puede destruir lo que Dios ha creado con amor. Y hay que tener esperanza, porque yo he venido a traer esperanza para esta ciudad y para todos los lugares donde he caminado. He podido sentir en carne propia el dolor de los pobres, de los indios, de los que buscan justicia. Y no hay mayor justicia que es con nuestro Señor Jesucristo, de la cual quiere lo mejor. Es el momento, Lima, en que puedes sentirte la felicidad que viene de Dios y donde Dios quiere reinar para siempre. No solamente en este tiempo, sino en miles de generaciones, donde puedas sentir el inmenso amor y poder, donde un Dios quiere soñar en que haya paz y bien, y que la fraternidad nunca termine, y que podamos abrazarnos todos después de haber sentido el castigo y buscar el perdón como los hijos pródigos de este tiempo. Y donde podamos también abrazar la cruz de aquel que solamente ha venido para soñar por un porvenir que solo en ti depende, querido hermano, de la fuerza que proviene del amor de Dios, y que solo en Dios encontraremos la paz y el bien. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Me llamo Félix Manuel Donaire Rospigliosi. Participo aquí de la iglesia de San Francisco de Asís de Ica. Paz y bien para todos con mucho cariño. Lo que yo he dicho es una historia real de nuestro santo patrono de la provincia franciscana, San Francisco Solano, de la cual he mencionado. Este santo vivió en el siglo XVII y esta prédica que he dicho lo dijo él en aquella noche cuando vio que Lima estaba corrompida por los pecados y los abusos cometidos contra los indios y con los esclavos en los tiempos de la colonia.
Cuenta la historia que Santa Rosa de Lima, a escuchar esta prédica, fue rápido a orar intensamente en la Basílica de Santo Domingo de Lima y después fue a su hogar para darse fuertes azotes en señal de querer a su patria, a su pueblo. También se dice que San Martín de Porres, cuando estaba escuchando también la prédica, corrió hacia su celda, agarrando el rosario y la cruz, y se echó en forma de cruz para demostrar su amor inmenso por nuestra patria. Esto sucedió porque Francisco Solano se dio cuenta de los graves errores que se ha cometido, y como una coincidencia grande, todo el Perú estamos pasando por duros momentos. Esta historia que hemos escuchado, yo les invito para que la puedan contemplar, y creo que les va a gustar muchísimo, porque sé que el Señor quiere lo mejor para todos nosotros. Que el Señor los bendiga y les guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor los bendiga y que muestre siempre la misericordia de aquel que nos ama desde esta cruz. ¿Quieren ver esta historia? Yo les invito a remontar en nuestro siglo, en tiempo de la colonia, cuando este santo vivió entre nosotros. Que sea Él que nos lleve la paz y el bien. Por esta prédica que hemos apreciado en un lenguaje actual y que además sigue siendo contemporáneo, San Francisco Solano fue llamado a la Santa Inquisición. Hemos escuchado este sermón que tiene 3 partes bastante claras. La primera parte es que él anuncia la palabra de Dios, pero ese anuncio de la palabra de Dios nos debe de llevar, y lo hago actual, pues a un cambio. Conviértanse. Acuérdense que tenemos en Cuaresma, pues justamente cuando nos echan las cenizas, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo hace San Francisco Solano con toda vehemencia, como lo hacían los antiguos misioneros. Predicaban con pasión, con ardor, algo que caracteriza y debe caracterizar a los misioneros. No se cayó las cosas que veía, no estuvo pues teniendo en cuenta los intereses de aquellos tiempos, de qué pensará el virrey, de qué pensarán las autoridades. No, en absoluto. Era lo que le había comunicado el Señor, que les transmitiese a los limeños, porque en una palabra se habían desbandado. Si utilizaríamos las palabras de hoy, pues Solano nos tendría que hablar acerca del consumismo, nos tendría que hablar acerca del hedonismo, nos tendría que hablar acerca de la utilización de las personas, de la trata de personas. En esos tiempos era pues también la esclavitud, evidentemente. Ahora nos tendría que hablar de otras esclavitudes, como es la esclavitud al dinero, que también en esos tiempos había, pero en las clases sociales también ya marcadas entre esclavos, criollos y nobles. Y entonces, ahora evidentemente las diferencias que ponemos pues son algo parecidas, porque sigue habiendo racismo, porque en los colegios ya no le llaman, quién sabe, así como racismo, pero le llaman bullying. Entonces sigue habiendo bullying, sea por el color, sea por la forma como habla, pero también esto sirve para que podamos confundirnos en situaciones que
hace de que ya cada cual a veces cree que la libertad que se busca se convierte en libertinaje, habla como quiere, hace lo que quiere, nadie quiere saber de deberes sino de derechos, todos reclaman, todos tienen derecho a reclamar, la justicia se ha convertido pues en un libertinaje en la cual se utiliza el poder según cuánto me das, según cuánto hay, qué me das a cambio. Y entonces, evidentemente, ahora San Francisco Solano denunciaría evidentemente la situación en que estamos, como peruanos, en las cuales parece un enfrentamiento entre regiones, entre ciudades, entre pueblos. Por un lado decimos somos todas las sangres, que siempre las ha habido, porque sería largo en este momento mencionar todos los que vinieron de China, todos los negros, y todos los que venían de otros lugares de Europa y de Asia, etcétera, para trabajar. Y entonces es una esclavitud, pero ahora también hacemos esclavos. ¿A cuántos que son extranjeros e inmigrantes y no tienen papeles, cuánto les pagamos? ¿Acaso no les pagamos menos? ¿Acaso los tratamos igual? Cuando vemos que también antes de que haya estas inmigraciones tan fuertes, a los de la zona de la sierra, ¿acaso les pagábamos igual? También. Y las autoridades se hacían los de la vista gorda, como en los tiempos de Solano también. Y eso fue lo que denunció, y eso fue lo que le hizo acreedor, digamos así, a que le llame la Inquisición a comparecer. Y es eso lo que vamos a ver, y después ustedes tendrán la palabra. Quién sabe resulte apocalíptico, y con eso termino. ¿Apocalíptico en qué sentido? En el sentido de que dice que va a haber terremotos, como lo hubo en Arequipa, dice que va a haber pues una serie de desastres. La diferencia es que ahora los desastres los provocamos nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestro deseo de tener poder, de tener dinero, de comprar, hasta las conciencias, pues los provocamos nosotros. Provocamos que haya estos desastres por el cambio climático que hay. Un cambio climático que no sabemos manejarlos y que por un lado decimos y queremos pues evitar o que no se avance más en este aspecto, pero por otro lado vemos cuánta gente está sin saneamiento básico, agua, desagüe especialmente. Pero cuántos ríos, cuántas lagunas están envenenadas por nosotros mismos también, porque echamos todos los desechos a los ríos, porque las contaminamos. Cuántas aves ya han desaparecido porque no hay unas leyes drásticas que realmente castiguen a quienes trafican. Los árboles, una deforestación terrible, sin contar todo lo que es el poderío armamentístico que nos hemos armado hasta los dientes y que nos seguimos armando para controlar la delincuencia. Todo eso habría que denunciarlo, pero evidentemente, y termino con esto, Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros. Y hemos entendido mal y hemos dicho, ármense los unos contra los otros. Que el Señor tenga piedad de cada uno de nosotros
y yo también hago mi culpa. Conviértete y cree en el Evangelio. Juro decir la verdad en todo lo que se me pregunte, aunque esté todo en mi contra. Diga su nombre, patria, progenitores y ocupación. Fray Francisco Solano, nacido en Villa de Montilla, en la Andalucía, en los reinos de España, hijo de padres viejos cristianos, cuyos nombres Mateo Sánchez y Ana Jiménez, hijo también de la orden llamada de San Francisco, que por el momento soy el guardián del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Lima, cargo del cual he solicitado exoneración. ¿Sabe, padre Solano, la causa de este interrogatorio? ¿La hay? Ni el Santo Oficio, ni la justicia del rey acostumbran a interrogar sin causa. Pues díganmela, que ya la conocen. Queremos oír de su persona si amenazó con provocar un terremoto que asolará la ciudad de Lima. Si el sermón que ayer prediqué se refiere, no proferí ni amenazas ni vaticinio alguno, porque solo un embaucador o un loco se atrevería de ello. Ni por uno ni por otro me tengo. Solo prediqué las palabras de San Juan el Evangelista. Muchos no escucharon lo que su paternidad nos afirma, sino cosa distinta. Soy responsable de lo que yo digo, pero no puedo serlo de los que me escuchan. ¿Significa que el pueblo oyó palabras que su paternidad no pronunció? Puede que Dios así lo dispusiera. ¿Está diciendo que se produjo un milagro? ¿No cree su merced en los milagros? Creo en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Entonces coincidimos. Y la Iglesia nos enseña que solo ella conoce cuando un milagro sucede y que solo en ella encontramos a Jesucristo si obedecemos a sus ministros. En los pobres, en los enfermos, en los indios, en los que sufren injusticia, podemos encontrar los rasgos de nuestro Señor. Aunque dichas personas no estén bautizadas y renieguen de la fe verdadera. ¿Y por qué? Porque Dios así lo dice. Como ministros del Todopoderoso, somos instrumentos para que su voz sea oída. La grandeza del Altísimo no puede permitir que ninguna de sus criaturas lo nieguen o lo ignoren. Tan vulnerable es ese Dios que su grandeza depende de los seres a los que dio su vida. Tan limitado es ese Dios que para hablarnos tiene que tomar prestada la lengua de un mortal. Tan débil es ese Dios que tiene que valerse de un hombre para castigar y perdonar. Eso es una herejía. En sus palabras, Padre Solano, hay indicio de un delito de herejía, porque cuestiona los pilares en la que se sustenta la Santa Madre Iglesia. ¿Sabe, Padre Solano, lo que acaba de afirmar? Acabo de afirmar que Dios es infinito en su poder, en su amor y su perdón. ¿Acaso es una herejía? Su paternidad ha negado la autoridad de la Iglesia. ¿Creen sus señorías lo contrario? Es este tribunal quien hace las preguntas. Tribunal, ¿estoy ante un tribunal en que se me juzga? ¿Ya está tomada la sentencia de antemano? No puedo pasar por alto todas las blasfemias aquí pronunciadas para encausar a su autor. Y en mi condición de inquisidor de Lima, me veo obligado a abrir proceso. Recuerdo a su merced don Juan que la instrucción que rige el Santo Oficio
establece claramente que no se puede abrir causa si hay disenso entre los dos inquisidores titulares del tribunal. ¿Hay constancia de tal disenso? El inquisidor Francisco Verdugo no se encuentra presente. Apelando a las mismas instrucciones que su paternidad reverenda lega, he de decirle que ante la ausencia de un inquisidor, es el otro que permaneciera en el tribunal que ha de asumir toda competencia. Francisco Verdugo se encuentra en la ciudad de Trujillo y temo mucho que demorará en llegar. Padre Solano, ¿quiere hacer confesión de algún crimen más contra la fe cometido y reconocer públicamente su arrepentimiento? Glorificado sea Dios, a Él me encomiendo y en Él confío. En ese caso, tendremos que juzgar al Padre Solano por un delito contra la fe. Si por ser fiel a los evangelios nos atrevemos a juzgar y condenar a un santo, ¿qué será lo próximo? ¿Acusar al mismísimo Jesucristo de hereje? Don Francisco, lo creíamos aún en Trujillo. Y allí estuve, pero nada más llegar, creyendo que iba a encontrar a mi hermano en su lecho de muerte, recibí la gran alegría de verlo recuperado de sus fiebres, levantado y con buena salud. Tras abrazarlo, me pidió que volviese presto a la ciudad de Lima, pues en sueños tuvo anuncio de su curación por las oraciones que a Dios elevó un padre franciscano, amigo mío, quien corría grave peligro si yo no ponía remedio. Le hice caso, tomé caballos de refresco y cabalgué sin descanso hasta llegar. Muy tarde ha llegado. El interrogatorio ha concluido. Su merced lo ha dicho. El interrogatorio ha concluido y no hay motivos para que el Tribunal de la Santa Inquisición abra causa contra el padre Solano. Él murió un 14 de julio y ese día es la fiesta de San Francisco Solano aquí. Las exequias o los funerales fueron realmente muy llamativos en cuanto que hubo mucha gente, ¿no?, que se agalopaba para tocar su cuerpo y sobre todo para sacar un pedazo de su hábito y tener algún recuerdo de este santo que los limeños conocieron directamente.